¿Cómo se toman los mexicanos las palabras de los españoles contra las palabras de López contra los españoles? No lo sé, no estoy en México. En España no creo que importe mucho. Mira, en España yo creo que hay dos corrientes básicas. Aquellas que se han tragado la historia de López Obrador completita, entre ellas hay amigos míos, y otros que dicen esto, vamos, ni caso, ni hacerle caso, vamos a esperar que pase 3 años y ya vender otro que sea menos asnal. Pero esa ofensa que cree que produce, se la puede tomar muy en serio la ultraderechona. Pero es que es una actitud boba de López Obrador desde este punto de vista. Él tiene un diferendo en este momento, sobre todo con las empresas eléctricas españolas, que aquí no ganarían concursos de popularidad, ¿eh? Endesa, Iberdrola, ellos no están entre las empresas más queridas de España, por así decirlo. López Obrador tiene un diferendo con esas empresas y crea una crisis diplomática. ¿No? ¿Qué piensa? ¿Piensa que las empresas hacen lo que ordena el presidente de gobierno español? Que es Pedro Sánchez el que dice, suban los precios de la electricidad en México. No sé si los han subido, es una forma de hablar. ¿Por qué se lanza contra el país por un diferendo con una empresa? Una empresa que no está relacionada directamente, no es dinero público, no tiene funcionarios o directivos que dependan de decisiones políticas en España, ni mucho menos. Son empresas enormemente fuertes, son empresas independientes, son empresas privadas. Pero esto es como si, no sé, me tomo un chocolate Nestlé que me haga daño y entonces hago la guerra contra Suecia, ¿no? ¿Dónde es? No sé, del país del que sean. Entonces rompo relaciones diplomáticas y las pongo en un congelador como quiere el observador. Pero tú eres tonto, chico. No tiene nada que ver. Porque la relación estrecha, la relación de las empresas estas con el gobierno, incluso hay confrontación porque al gobierno le está causando problemas el hecho al gobierno español le causa problemas el hecho de que no hay control tampoco en las tarifas eléctricas en España. Entonces, por favor, no digan eso. Es que me cuesta mucho trabajo decirlo, pero es que López Obrador es tan tonto, tan espectacularmente tonto,